uyumi lekilich chem. Tzok humpel winal matutale chaco. Pakalob tula kim lahal. Le kahnal ilob te tuyan lekilich chen yohelob hach tokutal. Tumen uyabus setenchowak aichochlim. Le tanukahal yashkim. Nats tilekinob le kakim yu goyo. Le makhela le tie ichile uchben makob yab yohelob tuyo la kustal. Helo le kahkimi shulubeta le chachak te ichilkash. Beituno tanke le mak matu ehendikob le ukatal chak mishu Dios potikutsaikob te byunzilop. Walkila chen umpit ha atal utial ukbil te chen yankiwik. Cuando hablamos de literatura en lengua maya, hay diferentes formas de abordar los relatos, ¿no? Una de ellas es lo que le llaman el molchí en lengua maya, que son las compilaciones, en las cuales pues tú puedes decir, ¿no? Hay relatos muy tradicionales que han pasado de generación en generación y que también se comparten en la cosmovisión de otros pueblos, ¿no? Algunas fábulas, algunas leyendas, la famosa leyenda del Huaychivo, del Xtabay, son relatos muy comunes y en algunos textos, en algunas antologías aparecen tal cual, ¿no? Por ejemplo, el relato contado por doña Rosita Abam acerca de Huantul, por ejemplo, el dueño, el señor del monte, ¿no? Y entonces ahí es donde se narran estas vivencias, estas experiencias, como en el caso de los cuentos, donde ya entonces metemos el concepto de la ficción y pues tomamos algunos elementos de la tradición oral, se hace un juego entre lo que es real y lo que puede ser ficción para dar a conocer nuevas historias. Yo creo que en todo momento estamos ficcionando, estamos inventándonos, estamos imaginando. Para mí la literatura es ante todo un ejercicio muy vital de la imaginación humana. Y en ese ejercicio continuo de imaginación estamos siempre especulando, estamos siempre aventurando nuevas historias, nuevas ideas. Vemos algo y eso nos conecta con algo más y yo creo que ese es el principio básico también de la creación literaria, establecer correspondencias, vínculos y yo creo que para mí al menos en mi ejercicio de escritura, desde esas conexiones primeras es que empieza, digamos, el proceso de ficcionalizar. La poesía es compleja porque siempre es personal, incluso si ficcionas, siempre es personal. Y es una búsqueda que a veces desgasta, es una búsqueda que a veces te obliga a mirar espacios que no querías mirar, te obliga a irte desnudando, entonces llega a ser cansada. Yo cuando termino de escribir un libro de poesía, por ejemplo ahora que terminé de escribir Uniformis, no quiero escribir otro libro de poesía ahora. La crónica es un híbrido. O como diría Juan Villoro, es un ornitorrinco, no sabes si es reptil o si es pato o qué, ¿no? Pero si lo pusiéramos como si fuera un cuadro, como si fuera una obra pictórica, digamos que el lienzo es la factualidad, la fehaciencia, la realidad. Eso es inquebrantable dentro de la crónica, siempre habla sobre la realidad, sobre la verdad, sobre hechos no ficcionalizados. Y toda la instrumentalización, el pincel, la pintura, las inserciones, lo que sea, el agua, lo que sea que te vaya a servir, todo eso es recurso de la literatura de ficción. La crónica usa los recursos de la literatura de ficción para contar historias reales. Eno ha 4 takte. Eno, dos karam, Dombola. bola Tacha apa ba? Teneten alma conchi. Apa ba ese itola po. Ándale. Biche intio. Tío. Apa pa Asistir con el abuelo a la milpa, o sea, él nos llevaba, nos inculcó esa costumbre de que teníamos que ir con él, acompañarlo a deshiervar dentro de la milpa, digo, hacer trabajo sencillo a nuestra edad de infantes, ¿no?
podríamos apoyar en la medida de lo posible. Pero solo el hecho de caminar en las veredas del monte, me tocó ver de repente caminando en los cancabales que le llamamos, caminos de cancap, pequeños remolinos que de repente se asomaban, hacían su aparición al mediodía y nos decía el abuelo, no los interrumpan, son los dueños del monte que están acá cruzando, ¿no? Y nosotros estamos interrumpiendo en su territorio, entonces hay que respetar, ¿no? El espacio de Yucatán, el escenario de Yucatán, los municipios, las comisarías, las comunidades, es algo que disfruto mucho, los viajes en carretera, esos atardeceres aquí que podrían ser los últimos atardeceres de la tierra, quizá, ¿no? Puedes encontrar como poética en muchísimas cosas, en los ojos de mi mamá, ¿no? En los abrazos de mi hermana, en una risa portentosa con alguien a que aprecias muchísimo. Tengo un tío que utiliza una frase que no sé si será suya, que dice arte que no es para todos, no es arte, ¿no? Entonces yo creo en la democratización del lenguaje, la democratización del impacto estético. Para mí la crónica es el género por excelencia de nuestro país, con una amplia tradición, pero aparte es el género más noble porque permite que la información, que generalmente estamos abarrotados de información en una época donde hay una crisis del saber mucho y entender poco, la crónica nos permite entender procesos de la vida social, fenómenos, problemáticas, vincularnos, pero por encima de todo, tomar una postura. Y creo que esa fascinación por la memoria tiene que ver también con una conciencia del lenguaje. Es decir, lo que recordamos, lo recordamos especialmente o de manera particular cuando lo ponemos en lenguaje, cuando articulamos esa sintaxis que va a nombrar aquello que tenemos en la memoria y que traemos al presente. El artista en general basa como su mina en esta memoria, que a veces pueden ser olores, texturas, un brillo en un espacio, un color, el traje de carnaval de alguien, no lo sé, que de pronto detona el recuerdo de una experiencia, pues esta Magdalena de Proust que todos buscamos. Tóxica. Es mi relación más tóxica, la verdad. Como podrán ver, tiene aquí unos tornillos que tuve que incrustarle, porque recientemente la compré, la había sacado en Coppel, me había como estrenado como de esto de Coppel que sacas cosas a crédito, y como el segundo día, no recuerdo, creo que estaba escribiendo en la orilla de mi cama o en la orilla de una mesa y se me cayó y se partió la pantalla. Y no vi cómo resolverlo, y en ese momento pues estaba endeudado con la computadora y tampoco podía hacer como alguna otra cosa, y le metí estos clavos con la ayuda de mi papá en ese momento para que se mantuviera estable. Y me ha sobrevivido 5 o 6 años. Buenos textos han escrito ahí. Era verano cuando partí, pero encontré siempre un invierno a trote, una manecilla gris, un ávido estupor de habitaciones erectas, de carencias puntiagudas, donde luces multicolores entibiaban al cielo. Emprendí ciertos noviembres de péndulos, hilvanados ahora a medias, y me resulta inútil esta pausa, esta suave indecisión regada con el agua de una fuente tardía. Acá en el sur, el invierno es tan solo un terrón de niebla. Esa lógica dialógica que tenemos siempre en la cabeza, siempre tenemos alguna voz internalizada de confianza o de desconfianza. Creo que, al menos para mí, ahí empieza. Hay un tono, hay un cierto tipo de lenguaje, ciertas marcas de oralidad que atraviesan una voz, y a partir de ahí es que dándole vueltas a esa voz, a esas pautas, esos matices tan puntuales que puede tener en su modo de hablar, en su modo de pensar, en su modo de pelearse con alguien más, imaginario o no, desde ahí empieza a surgir como si cobrara dimensión ese personaje que inicia como una voz, como un tono, y de ahí ya lo voy armando, dándole forma con otros episodios de vida, otros recuerdos, desde luego. Que una crónica sin emoción no cuenta nada, ¿no? Yo les digo a la banda cuando les doy talleres que hay una cosa que es ineludible al momento de hacer un texto cronístico, y es que el texto de alguna forma cobre vida, que tenga un espíritu. Entonces tú puedes utilizar Zetas en vez de S's o K en vez de Q, pero una vez que logras transmitir como leitmotiv o el punto emocional del texto, es casi metafóricamente como si agarras la hoja y algo ya está latiendo ahí, ¿no?
Entonces ya tienes el tema cronístico de lo emocional. Cuando yo decida escribir mi próximo libro de poesía, quiero tener algo de qué hablar, quiero tener algo que decir. Y se me hace complejo porque, y es algo de lo que nos burlamos mucho entre poetas, ¿no? O sea, como que, ¿de dónde voy a sacar mi nuevo dolor? Lo que sí he logrado percibir es que hay muchas iniciativas colectivas independientes que de algún modo están buscando resarcir esas escisiones de las que hablaba hace un momento, de recuperar ese mundo del arte, de la imaginación, de lo colectivo. Entonces yo quería hablar un poco sobre el vínculo activismo-arte o política-arte. Y yo vengo de una familia donde mis padres eran militantes de izquierda, ambos. Se conocieron en una manifestación, ¿no? Puedo mencionar al maestro Miguel May. Digo, además de que fue mi maestro, por él comencé a leer y a escribir en lengua maya. Leí uno de sus libros que se llama La Humpel Mayatzik-Balov, 10 relatos mayas. Ese creo que es de mis favoritos. El maestro Jorge Echeverría Lope, quien también tiene un libro tiene varios libros de cuentos, pero a mí el que me marcó mucho es Shla Bomsumil, que se traduce como Vieja Huella de Soga, una travesía muy bonita de un niño que se va en búsqueda de un cenote abandonado y se empieza a encontrar allá con la ceiba, con la golondrina, con el jaguar, esta especie de fábula. Y alguien que me fascinó mucho fue Delio Moreno Cantón. Sus obras de teatro me parecieron, algunas divertidísimas, me parecía como que aún la distancia en que este hombre estaba publicando y demás, creo que sí, para mí fue un gran hallazgo. Decir, ok, esto se escribió aquí hace tantos años y me parece fascinante, es muy divertido, claro, guardada las distancias con su tiempo y lo que quieras, pero me gustó mucho en ese momento en que yo estaba muy involucrada con el teatro. Te puedo decir que en el lado de la poesía, me gusta mucho la poesía de Beatriz Rodríguez Guillermo. Fue mi maestra y creo que fue una de las figuras más importantes para mí en mi formación. Sí, creo que hay una diferencia muy, muy grande. De hace 20 años que yo estudié la licenciatura, ahora hay diría que una diferencia radical. Y lo pienso también en mi trabajo docente. Cuando yo estudiaba, si veíamos 1 o 2 autoras al semestre de X asignatura, era mucho. Y pues obvio, Sor Juana, y veíamos estos grandes personajes, estas grandes figuras, pero fuera de eso, a mí siempre me quedaba la duda de verdad, no había más mujeres escribiendo, o sea, como que, y bueno, claro, cuando estás joven y dices, pues eso es lo que hay, y te lo estudias y lo aprendes y lo comentas y está muy bien. Pero ya que empiezas a avanzar en tu carrera, en la vida, sí te vas dando cuenta de 2 cosas. Por un lado, que sí efectivamente hay mayor apertura, hay muchísimas más mujeres escribiendo. En términos, por ejemplo, de crónica, pues ahí está Ricardo Guerra de la Peña, está Katia Rejón, está Lilia Balam, está Paula Antonia Matos. En cuento pienso mucho en gente como Edgar Tirado, que recientemente publicó su primer libro y que es el primer libro, diría yo, de lo que se llama hoy en día weird fiction en Yucatán. Poetas como Irma Torregrosa, Víctor Fernández, la propia Katia ha escrito poesía, Carla Alonso, Daniel Medina, o sea, hay toda una banda de gente que siempre ha estado ahí, ¿no? Empujando para que las cosas salgan. Me gustaría que la gente leyera a Hermilo Abreu Gómez, como que lean El Canec como se lee El Principito. Creo que es una obra preciosa. Hasta el día de hoy la leí en mi época de preparatoria, me marcó mucho. El resto de mi vida ha sido marcada por ese tipo de literatura musical, genuina, y que hace una revisión al origen, pues, a las raíces y a la historia. Dale, Dani. Aquí. Tulak no malo, tu ni malo. Kasih ke. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030.